o sea, para la protección de los derechos de los consumidores y usuarios. No sé si usted alguno lo ha visto, pero como a las 4 se la mandé, también le mandé dos gráficas y unos datos de la cantidad de reclamaciones que se han hecho desde el 2018 al 2024 y la cantidad de dinero que se le han devuelto a los usuarios y consumidores. Esto para aquellas personas que son pesimistas y que dicen que en República Dominicana las cosas no funcionan, que este país se jodió y aquí no se puede exigir en las autoridades. Ahí está el desglose por cada año de lo que se le ha devuelto a los consumidores usuarios. Estamos hablando de más de 2.000 millones de pesos. O sea, mucho dinero se le ha devuelto a los consumidores. De manera que eso indica que las reclamaciones prosperan y que ese espacio de conciliación que ha abierto pro consumidor para los usuarios es sumamente importante. Y cuando las empresas, los proveedores entienden que han afectado intereses y derechos de los consumidores, ellos prefieren llegar a un acuerdo de conciliación ante el pro consumidor que ir a los tribunales. ¿Por qué? Porque si van a los tribunales, esto va en detrimento. Primero, el tiempo que van a durar un proceso abierto y segundo, tienen que contar abogados, aunque ellos tienen abogados, pero tienen que quizás contar algún otro abogado y esa apela a nivel del ámbito jurisdiccional y además del descrédito que eso puede generar para una empresa que no cumple con una garantía o que un cliente tiene una garantía y la empresa no quiere ejecutarla. Bien, o sea que es importante la labor que viene desarrollando Pro Consumidor en la fase de conciliación. Obviamente, no todos los casos se concilian, pero estamos hablando de muchos casos de conciliaciones por año, por trimestre, por año. Y en lo que va del 2018 a la fecha, 6 años, se han devuelto a través de las gestiones de Pro Consumidor los procesos de conciliación más de 2.000 millones de pesos. Eso es mucho dinero. Imagínense ustedes si no existiera Pro Consumidor, esos 2.000 millones de pesos no hubiera forma. O sea, tuviera la persona que demandar a los proveedores en los tribunales, pero eso implica hacer un acuerdo con Taliti y tendrían que pagar el 30%. Obviamente, eso no daría comida a los abogados, pero lo que estamos pensando primero más en el beneficio, más que en el beneficio propio, en el beneficio de los consumidores y los usuarios, sobre todo por el tiempo que duran los procesos en los tribunales de la República Dominicana y que ustedes saben que usted puede obtener ganancia en primera instancia, luego viene apelación, luego viene casación y eso podría llegar eventualmente hasta el Tribunal Constitucional. De manera que esos procesos duran aproximadamente 5 años. Miguel Cola tiene la palabra. Adelante, Miguel. David, habilítame a Miguel, por favor, que tiene la Sí, mano ahora levantada. que me abre el micrófono. Buenas noches para todos y todas. Profe, dándole las gracias por esta vía, porque yo sé que usted saca de ese tiempo valioso para compartir cada una de esas sentencias y felicitarlo por la publicación que usted hizo de Ah, Carlos Pimentel. Excelente, excelente la información que está ahí sobre esa violación que se le da o que se le estaba dando a la parte constitucional, eh, y que da contraste a que los funcionarios saben que el pueblo está despertando y que se le está dando seguimiento en virtud de que él está prohibido o no está aceptado un funcionario público tener dos funciones y entonces él fue designado en una función que entonces era contradictorio con la ley y con la parte constitucional. Reitero mis felicitaciones y cada una de esas sentencias la voy a descargar, la voy a imprimir no son y sentencias, son resoluciones de no, Pro Consumidor, sí, Miguel. sino, perdón, sino cada una de esas resoluciones que usted compartió en el grupo, que son muchas, la resolución número 005-2012, la Como, resolución como 007-2012, son muchas resoluciones y entonces es muy importante uno conocer cada uno de esos datos para uno tener datos realmente para cuando uno quiera emitir un juicio de valor. Muchas gracias, profe. Bien, gracias. Bien, pues bien, vamos a hacer un comentario en relación a lo que Miguel decía de una nota de prensa que desde la Fundación Justicia y Transparencia, de la cual yo soy presidente en funciones,
emitimos en relación a la renuncia de Carlos Pimentel, porque obviamente esa designación, el artículo 244 de la Constitución establece que ningún funcionario público puede tener más de un sueldo remunerado. En este caso, Carlos Pimentel había dicho que iba, o sea, como él gana 200 y pico en compra y contrataciones, él iba a asumir el cargo iba a la remuneración de la alianza público-privada, que obviamente gana mucho más, gana casi 400. Ahora bien, el tema no está ahí, el tema está en que Gracias, hermano. eso violaba la Constitución y violaba la ley 340-6 y además violaba la ley de alianza público-privada que dice que el tema había un conflicto de interés y además el tema de la competencia. O sea, que un funcionario que el director de la alianza público-privada no podía tener otro cargo, solamente podía tener un cargo en la docencia. Entonces ahí había un tema, pero además, entonces Carlos, oiga, fíjese el asunto, director de compra y contrataciones, pero además tenía voz y voto en el consejo como director de compra y contrataciones, pero como presidente tenía voz y no tenía voto. O sea, él decía que tenía que inhibirse, que él, en caso que se le requiriera, se iba a inhibir. Pero lo cierto es que ¿en cuál se va a inhibir? Se va a inhibir como dirección de compra y contrataciones, un proceso de alianza público-privada que puede llegar allá. Se va a inhibir como director de compra y miembro del consejo, o se va a inhibir como presidente de la alianza público-privada. De manera que eso era un desastre, eso era un adefesio jurídico. El presidente lo nombró y él sabía como abogado y un hombre de Estado que eso era inconstitucional y violaba el principio de legalidad y juridicidad además. De manera que nosotros, por eso en ese comunicado, además de que el consultor jurídico del Poder Ejecutivo había advertido que no podía, que eso podría generar conflicto de intereses. Y la propia ley 420-47-20 establece en el artículo 5, dentro de las definiciones, establece el conflicto de intereses. O sea, obviamente no puede un ente regulador funcionar como otra institución que eventualmente llevaría proceso a esa institución principal. De manera que en este caso, Carlos Pimentel estaría actuando como juez y parte. Imagínese usted, eso es un grave daño a la institucionalidad y a la seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque imagínese usted, no, los inversiones, ¿para qué se creó ese programa, esa ley de alianza público-privada? Bueno, la idea es captar fondos a través de inversiones del sector público. ¿Para qué? Para desarrollar etcétera, etcétera. Pero un inversionista extranjero que va a invertir Buenas en esa noches. situación, buenas noches, un inversionista privado extranjero que va a invertir y ve que hay esa falencia, podemos decir, esa incompatibilidad, no diga, pero aquí no hay certeza jurídica, porque cuando llega un caso, por ejemplo, de alianza público-privada de licitación, ¿qué va a hacer Carlos Pimentel como director de la DGCP? ¿Qué haría? Entonces dice que en caso de que se requiera, me voy a inhibir, pero es un disparate, porque se va a inhibir en las tres funciones. Entonces, ¿quién va a decidir en esas instituciones? Entonces, en una declaración que dio el ministro relativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, dijo que la idea era unir como una institución que manejara todos los procesos, pero eso es un adefesio jurídico y es una barbaridad lo que él estaba diciendo, porque son dos instituciones muy diferentes. Compra y contrataciones es un ente regulador y la DGCP sería un ente regulado. Entonces, digamos usted, entonces, en este caso, esa dualidad de funciones que tendría Carlos Pimentel se erigiría como juez y parte, y eso crearía mucho conflicto, y ya usted sabe lo que podría ver a partir de manera que nosotros felicitamos esa decisión. No debió nunca salir ese decreto, sobre todo con esa información que se filtró del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, que le envió una comunicación al propio Carlos Pimentel diciendo que era incompatible esa designación. Entonces, nosotros inicialmente teníamos una nota de prensa hablando en esos términos, pero luego que salió la comunicación, hoy entonces le dimos marcha atrás a esa comunicación donde explicábamos la violación constitucional y legal de la ley 340 y también la ley 4720 y decidimos entonces aplaudir esa decisión. Pero el tema está que él no renunció porque él dio una conferencia el viernes. Entonces, a él lo mandaron a renunciar para que el presidente no se viera tan feo. O sea, ya está feo, de hecho, por la decisión, pero para que se viera menos feo, a él lo mandaron a renunciar y sea un poquito más elegante que él renuncie y no el presidente tenga que derogar un decreto. O sea, esa es una de las cosas que pasan, por eso que aquí decimos siempre que hay poca institucionalidad. Ese era el análisis que quería hacer y gracias a Colá por traer esta colación. Bien, señores.
Como les decía, yo le envié a ustedes un sinnúmero, más o menos 20 resoluciones de pro consumidor que yo espero que ustedes la lean, porque no se la mandé para que estén ahí de bonita ni para que ustedes la tengan llenando espacio, ¿verdad? Sino para que ustedes la lean, para que tengan mayor conocimiento sobre estos temas y que en algún momento como consumidor o como usuario o como abogado de algún cliente podría tener alguna situación con un proveedor y quizás alguna de las resoluciones le pueda resolver su problema. Bien, dicho esto, vamos a empezar hoy. Entonces hay un tema una parte que vamos a continuar con esta parte que me quedó de la semana pasada y es definiendo el tema del derecho del consumidor. O sea, un concepto de derecho del consumidor. Hay varios conceptos que de varios autores. Por ejemplo, dice Farina, Juan Manuel Farina, en su libro Defensa del Consumidor y Usuario, el derecho del consumidor y del usuario adquiere una dimensión exacta a la hora actual, ya que determina las obligaciones, deberes, derechos y facultades de quienes intervienen en las relaciones jurídicas emergentes de las contrataciones de bienes y servicios, ofrecido en el mercado para ser adquirido a los fines previstos de la ley por los consumidores y usuarios. Dice Bofanti, Mario Bofanti, en el libro Derecho del Consumidor y del Usuario, el objetivo del derecho del consumidor es construir un derecho de compra en oposición a un derecho de venta. O sea, obviamente, en materia de derecho de consumo hay dos sujetos, ¿verdad? El vendedor y el comprador. Se aplica una aproximación objetiva que surge de imperativos superiores a la igualdad, seguridad y equilibrio contractual. O sea, lo que hemos visto. O sea, por eso yo hablaba la clase pasada que en la relación de derecho del consumo debe darse una relación asimétrica, o sea, simétrica. Ahora mismo la relación que hay es asimétrica. ¿Por qué? Porque sabemos que el consumidor tiene menos posibilidades de defenderse que el proveedor. ¿Por qué? Porque el proveedor tiene un equipo de comunicación, tiene equipo de abogados, tiene equipo de marketing, o sea, tiene un grupo de personas a su disposición que no tiene el consumidor. Entonces, en ese sentido, eh, debe haber, no hay ahora mismo, en la realidad, no hay una relación simétrica, sino que hay una relación asimétrica, donde el mayor peso en la balanza lo tiene el proveedor y el consumidor está abajo en la balanza. Obviamente, aquí interviene el Estado para tratar de que esa asimetría se haga reducir cada vez más esa asimetría que hay. Por eso hablamos de que debe haber un derecho, una igualdad entre consumidor y proveedores. También hablamos del tema de seguridad en relación a la calidad de los productos, ¿verdad? Y seguridad jurídica en relación a los bienes y servicios que yo adquiero. Pero además hablamos del equilibrio contractual y en la clase pasada vimos algunos principios que tienen que ver con el tema del derecho del consumidor. Entonces, continúa diciendo, entonces esta relación contractual debe desarrollarse en función del principio de confianza legítima y de buena fe. O sea, en principio, yo debo confiar en que el proveedor me está vendiendo un producto, bienes y servicios con calidad y con garantía. Y obviamente también el vendedor asume que al momento de yo vender el producto, el comprador no va a actuar de mala fe. Bien. Entonces, los productos y servicios ofrecidos en el mercado deben presentar una seguridad conforme a la legitimidad y las expectativas del consumidor. ¿Qué significa esto? Bueno, que si el producto debe tener las condiciones óptimas, tanto de calidad como de durabilidad, que me está vendiendo el proveedor. ¿Por qué? Porque si no fuera así, si yo voy a comprar un producto y yo sé que no tiene garantía o no tiene calidad, entonces yo no lo compraría. Entonces, la idea es esa, que esa expectativa, esa confianza legítima que yo tengo en el proveedor se mantenga a través del tiempo. O sea, porque es una expectativa en principio que yo tengo como consumidor cuando voy a adquirir un bien o un servicio. Bien, por ejemplo, en el caso de la República Dominicana, la primera vez que se habló tentativamente de los derechos del consumidor en la Constitución fue en la Constitución de Juan Bosch de 1963. Recuérdense que eso fue una constitución que tenía un amplio contenido de corte social. Uno de los problemas que generó esa constitución y el gobierno de Juan Bosch fue que Juan Bosch, en esa constitución, Juan Bosch le dio mayores garantías. Por ejemplo, prohibió el latifundio. Juan Bosch decía que la tierra de aquí la trabaja
y trató de separar la religión y la fe con el gobierno. Fíjese que en la monarquía, luego de en la dictadura también, y por eso Juan Bosch advirtiendo eso, fíjese que era tal el poder de la iglesia que la propia iglesia conspiró y obviamente con algunos empresarios nacionales y con alguna conspiración de Estados Unidos, conspiró contra el gobierno de Juan Bosch, porque Juan Bosch decía, hay que separar la fe del Estado, muy bien, la fe allá y el Estado aquí. Entonces, Juan Bosch en esa visión que tenía, porque Juan Bosch tuvo la visión de viajar a varios países y se decía, algunos historiadores, inclusive esto fue retratado, decían que Juan Bosch tuvo esa visión de de producir una constitución de corte liberal con derechos laborales, derechos sindicales para los trabajadores, porque Juan Bosch tuvo acceso a la reforma que se hizo en Cuba en el año 1940, cuando Fulgencio Batista, y dicen que Juan Bosch fue secretario encargado de recopilar todas, por ejemplo, se contrató un equipo de expertos y Juan Bosch era la persona que se encargaba de recibir todos los proyectos de constituciones y unificarlos. Por eso Juan Bosch tuvo esa visión en materia de derechos económicos y sociales, sobre todo y en materia de derechos y protección de los derechos de los trabajadores. Entonces, en ese momento se creó la ley 3313 que decía de control de precios. Entonces, luego en el 2005 se aprueba la ley 358, pero en ese momento, en los años 90, la ley de control de precios establecía el tema de la inspección de los inspectores. Los que son ya mayores de 50 años se pueden acordar de que cuando había esos procesos de escasez y de acaparamiento de productos, obviamente Industria y Comercio, que antes era una dirección de Industria y Comercio, Dirección General de Industria y Comercio, hoy es Ministerio, después fue Secretaría y hoy es Ministerio, enviaba sus supervisores, sus inspectores. Pero ¿qué pasa? Que los inspectores, ¿qué hacían? Iban a un establecimiento, encontraban problemas con la balanza, con sobreprecio, y obviamente después, pues sabe que ganando poco salario, ¿verdad? Ellos se corrompían. Entonces ya llegó un momento que hubo que eliminar a esos inspectores porque no valían la pena y realmente no podían hacer nada. Luego llegó un proceso de oferta y demanda y ya sabemos que el gobierno, el Estado, los estados realmente no pueden controlar los precios. O sea, pueden regular ciertas situaciones, pero no pueden controlar los precios porque es un tema de oferta y demanda. O sea, si hay mucha demanda, obviamente los precios van a subir. Por eso ustedes ven que cuando hay, por ejemplo, en diciembre, la carne de cerdo sube, la carne de pollo sube la cebolla, suben las pastas. ¿Por qué? Porque suben los vinos, la bebida, porque hay una sobre demanda de productos y obviamente entonces ahí se aprovecha el comercio, ¿verdad? Y sube los precios. Sin embargo, en época de enero, febrero, cuando baja la oferta, la demanda, entonces la oferta tiene que bajar, obviamente, y esto implica que tienen que hacer ofertas de especiales para atraer a los clientes. Bien, entonces, esta situación se mantuvo hasta la modificación de la ley en el año de la Constitución, en el año 2010, cuando se estableció en el artículo 53, o sea, con jerarquía constitucional, los derechos de los consumidores. Bien, entonces, podemos decir que existen derechos de los consumidores que son sustanciales y otros que son fundamentales, sustanciales y otros que son instrumentales. Vamos a decir así, por ejemplo, el jurista Dante Rusconi en su manual de derecho consumidor explica, o sea, explicando la ley de Argentina de defensa del consumidor, establece esta clasificación. Dice, en materia de consumo en Argentina hay derechos fundamentales. Son aquellos que establecen acceso al consumo, libertad de elección, trato equitativo y educación. Todo esto está en la ley 35805. Derechos sustanciales como la salud, en el caso del consentimiento informado, en el caso de la ley 4201, porque sabemos que la salud es un servicio que, según el artículo 147 de la Constitución, los servicios públicos, el Estado tiene el monopolio, pero en algún caso puede conceder concesiones. En este caso, la salud, hay algunas empresas, o sea, hay hospitales públicos, para instituciones, empresas privadas, que también tienen concesionado, o sea, dice el artículo 147 que lo presta el Estado o lo concesiona a particular o empresa privada para que lo concesione, como en este caso el servicio telefónico y como en este caso el tema de salud. Por eso está aquí como derechos sustanciales el derecho a la salud en materia de consumo. También hablamos de la seguridad, la información e intereses económicos, o sea, la protección de los intereses económicos del consumidor
que está establecido en la ley, y el derecho a la información veraz, oportuna, a tiempo. No cualquier información, sino una información veraz, oportuna y a tiempo. Y hay otros derechos que son instrumentales, como los derechos de organización. Ya sabemos que en la ley 35805 hay la posibilidad de que los usuarios puedan crear asociaciones y gremios de consumidores. Hay aproximadamente 20 asociaciones, pero realmente están creadas por ley, pero uno como que no lo siente, ¿verdad? No sabemos qué están haciendo esas instituciones, pero realmente está muy tímida la actuación de esos consumidores porque uno no lo ve. O sea, uno no ve que salen en defensa de los consumidores cuando suben el pollo, cuando suben la arroz. O sea, que son instituciones que se han creado y como que no tienen esa fuerza, ¿verdad? Podemos decirlo así. O ese nivel, esa vigencia en los medios de comunicación y en la prensa nacional. Entonces, hablamos también de participación y también hablamos del acceso a la justicia. Esto tiene que ver cuando ese proceso de conciliación a través del proconsumidor ese proceso no se lleva, no llega a feliz término. O sea, si no hay un acuerdo, ¿verdad? Entonces, obviamente la persona va a los tribunales. Pero ya yo le mandé una información con una gráfica diciéndole que la fase conciliatoria en proconsumidor funciona. Proconsumidor tiene abogado ahí que trabaja en esa parte conciliatoria y ejerce una función neutral, dándole el derecho a quien lo tiene, ser consumidor o ser proveedor, porque en muchos casos el consumidor no tiene derecho a reclamar o, un momentito, le voy a dar la mano a la persona que tiene la mano levantada, en muchos casos el consumidor no tiene derecho a reclamar y en otros casos el proveedor no quiere ofrecer la garantía. Entonces ustedes ven ahí que se han devuelto a usuarios 2.000 millones en 6 años. O sea, eso es mucho dinero. Gracias a Dios que luego del 2010, en el 2005, tenemos esta ley 35805, ¿verdad? Y luego ese derecho del consumidor adquiere rango constitucional luego de la reforma de la Constitución en el año 2010. Pero fíjense ustedes, 2.000 millones. Esos 2.000 millones se hubieran quedado la empresa con ellos o hubieran tenido los consumidores que ir a los tribunales a procurar la restitución de sus derechos. David, dame el espacio a Raiza Grullar, por favor. David, David, control, por favor. Bueno, lo que David llega, ¿verdad? O le da espacio a la pregunta, vamos a continuar. Bien, entonces la ley 358-05 establece una serie de derechos que son los derechos, por ejemplo, sustanciales, como son el deber de seguridad. O sea, el usuario tiene un deber de seguridad que tiene que garantizársela al proveedor en relación al bien del producto. La irrenunciabilidad. O sea, recuérdense que los derechos humanos son irrenunciables y son inalienables. Entonces, yo tengo un derecho irrenunciable, ¿verdad? En materia de consumo, derecho a la protección contractual. O sea, por eso en el contrato, ese contrato debe hacerse de manera que no haya un abuso de posición dominante, en este caso pro consumidor. Obviamente sabemos que hay contratos de adhesión que son prácticamente el usuario solamente tiene que firmarlo. Por ejemplo, con ciertos servicios, servicios telefónicos, por ejemplo, ustedes ven que uno no puede hacer nada ahí, uno tiene que leerlo y no hay otra forma de hacer nada, porque nosotros no podemos estar sin comunicación, sin telecable, sin internet, etcétera, etcétera. Y obviamente también en el tema del servicio eléctrico. ¿Por qué? Porque ¿qué vamos a hacer nosotros? Bueno, vamos a comprar una planta, vamos a comprar un inversor o instalamos paneles solares. O sea, muchas personas tienen, o sea, no todo el mundo tiene posibilidad de instalar paneles solares en su casa porque son caros. Aunque tú te economizas un dinero, pero estamos hablando de que pocas personas, clase media baja, tienen posibilidad de instalar en su casa paneles solares. En principio, tú te vas a economizar después, pero en principio tienen que hacer una inversión regularmente de más de 100.000 pesos, que no hay forma. Entonces, otro de los derechos es la responsabilidad objetiva y solidaria que tiene el proveedor. O sea, que estamos hablando, bueno, estamos hablando de que si yo compro un producto y está dañado, entonces, y ese producto me causa un daño, entonces el proveedor está obligado a repararlo. Por ejemplo, yo le dije a ustedes que cuando ustedes compran productos marisco, ¿verdad? Y sobre todo el camarón, por ejemplo, tienen que guardar la factura
y si después de 3 días no le dio alergia, entonces usted ya se salvó de ahí. Ahora, hay que tener cuidado también con los mariscos que están en veda, porque regularmente en esa época esos mariscos pueden envenenar o intoxicar. De manera que si usted compra un producto en un restaurante, en un restaurante consume marisco o en un supermercado, guarde su factura, porque todo lo que usted gaste, si usted se intoxicó con ese producto, el establecimiento, el proveedor tiene que devolvérselo. Obviamente, usted tiene que llevar su factura. Ahora, ¿cuál es el problema? Que nosotros tenemos la mala cultura que no guardamos factura. Nosotros compramos algo y ni siquiera chequeamos la factura para ver si me pusieron de mal ni nada, sino que nosotros nos vamos y la votamos. Bueno, eso es un tema. O sea, tenemos que reforzar esa cultura y por eso es importante esta jornada de capacitación, ¿verdad? Y por eso también yo le digo a ustedes que ustedes tienen una tarea de evangelización, difundiendo estos derechos que tienen los consumidores y usuarios cuando van a un salón, cuando van a una peluquería, cuando van a la tienda, cuando van al barrio, cuando van a una actividad, una reunión social. O sea, ¿por qué? Porque hay un desconocimiento total de los derechos de los ciudadanos en República Dominicana y ustedes están teniendo derecho aquí, por lo menos en materia de consumo, sabiendo que ya todo el dominicano, todos Profesor. los dominicanos, sí, adelante, dígame. Sí, bueno, que ya me dieron apertura con el micrófono. Bueno, yo lo que le Pues quería es, sí, comentar es, yo soy empleada de Proconsumidor ajá. y le puedo decir, por ejemplo, en el tema de las Ujú. asociaciones sí dan un apoyo, es un poco tímido, pero sí dan un apoyo. Por ejemplo, el Consejo de Proconsumidor está compuesto por 7 miembros, que dentro de ellos hay 2 asociaciones de protección al consumidor, que puede ser también dentro de esas asociaciones, puede ser una junta de vecinos, o asociaciones de ama de casa y una asociación de protección al consumidor. En este momento hay 2 y siempre hay 2. Cada vez que el consejo se elige cada 2 años y se eligen junto, eh, también con un representante de Industria y Comercio, que es el presidente, que es el ministro de, de Industria y Comercio, pero él puede designar a una segunda persona para que presida ese consejo. Entonces, hay un representante de las empresas manufactureras, un representante de las empresas de servicio, un representante de- del Ministerio de Salud Pública, uno del Ministerio del Medio Ambiente, y esos son los componentes, y el director general que hace la función de la secretaría de ese consejo. Eso es la conformación del Consejo Directivo de Proconsumidor. En ese sentido, ahí trabajan ellos y en algunos casos especiales también que ellos pudieran solicitar, que nosotros como entidad pudiéramos solicitar a las asociaciones de consumidores a hacer una investigación sobre algún tema en particular. Algunas son más activas que otras, pero sí puedo corroborar un poco con usted que hay un trabajo muy tímido en cuanto a las asociaciones de protección al consumidor. Bueno, cuando yo empecé esta, gracias por esa observación. Cuando yo empecé esta clase, yo dije que tenemos un derecho y que yo me gustaría que de este grupo salgan algunas asociaciones de consumidores, porque mientras más hay, ¿verdad? O sea que hay instituciones que quizás, porque se lleva recursos, necesita recursos, ¿verdad? Y hay muchas ONG que tienen apoyo gubernamental a través de la Dirección de Fomento de ONG del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, otras no. O sea, y esas instituciones entonces están trabajando, realmente muchas veces son con fondos propios. O sea, hay que tener una vocación de servicio bastante amplia. Sin embargo, yo creo que todavía hay mucho lo que se puede hacer, porque yo veo que no es que no estén trabajando, y realmente están trabajando, pero el impacto es muy tímido. Por ejemplo, a nivel de educación y a nivel de quizás de orientación a los consumidores y de velar, por ejemplo, por ejemplo, Altagracia Paulino, que fue director del Proconsumidor, tiene una Ujú. fundación que se llama UNPECO, con la cual yo estuve Sí, participando al principio cuando se fundó, ¿verdad? Uno no es que con llama PEC. UNPECO, ellos hacen actividades a UNPECO,
y la tienen en la página, y también ellos tienen su programa de Proconsumidor, con el consumidor se llama, no sé si todavía está al aire, creo que era los jueves que lo tenían, pero todavía falta más, una campaña más agresiva de comunicación y sobre todo que Proconsumidor, o sea, que esas instituciones se puedan plantear postura pública a nivel de lo que está pasando con el alza de los productos, que eso no se está viendo. O sea, yo sé que a nivel Bueno, de, dígame. usted sabe que lo que sucede, profesor, que a partir de la creación de la ley 358-05, que, que hace, que deroga a la ley 13 de control de precios, Sí, entra también en vigor lo que es el libre comercio. Y al no haber un control de precios, pues en nosotros como institución no podemos velar por el control de precios, a menos que sean aquellos productos, por ejemplo, como lo hemos hecho en el caso del azúcar, que hay una resolución de INAZÚCAR que establece cuáles son los precios del azúcar. Y cuando hay que se dispara un poco el precio del azúcar en el mercado, pues inmediatamente nosotros salimos a verificar por qué ha subido el precio del azúcar y a verificar, decir, bueno, mire, porque la resolución dice que ustedes deben vender así, así y así. A veces son temas puntuales, pero siempre se busca dar una respuesta porque incluso esas acciones hay que llevarlas a presidencia, esas informaciones. En cuanto, por ejemplo, los precios, lo que sí se hace en Proconsumidor para una colaboración al consumidor en cuanto a los precios es que nosotros disponemos en nuestra página web de un servicio de información que se actualiza todos los días, donde indica cómo están los precios en los diferentes establecimientos. Llámese colmado, supermercados, mercados, farmacias y ferreterías. Ahí bien, pueden pero yo, entrar, por sí, ejemplo, sí, yo no sé si usted lo ha visto, esa parte sí, de sí, yo nuestra lo he visto, página. claro, claro. O sea, eso es, Bien, en cuanto al precio, es lo que nosotros podemos manejar hasta ahora. sí, pero fíjese También usted, se le ha dígame. propuesto al presidente, que tengo entendido que nuestro director actual, el doctor Eddie Alcántara, le ha propuesto a presidencia, en la oportunidad que ha tenido, siempre está hasta en el consejo, que se fijen por lo menos los 16 productos de la canasta básica más importantes, dentro de la canasta básica más importante, que son como unos 35, pero hay unos 16 que son los de más relevancia. Si se hace mediante un decreto o algo que indique que esos productos no pueden ser variados su precio, independientemente de lo que sea, eso sería interesante. Pero consumidor en sí no lo puede hacer porque la ley no le faculta a regular los precios. Bien. Sí le Sí, muchas gracias faculta por su expresión. a vigilar que no se Sí, alteren cuando están fijados. yo no me refería a que Proconsumidor puede, ni tampoco las ONG. Yo me refería a que esa labor, por ejemplo, usted habló que están en la página, yo he visto ese semáforo. Ahora, ¿cuántas personas ven ese semáforo de los precios? Quizá nosotros lo ponemos un poco en las redes. Yo entiendo que probablemente sería llevar un poco más de difusión a través Por de eso, la radio entonces y de otros ahí medios. sí, a eso yo me refiero. No que usted puede regular precios, pero sí pueden decirle al consumidor, como es, mira, el plátano promedio está en tal, en los supermercados, está tanto, entonces la gente puede evaluar. ¿Me entiende cómo es? Sí, Una especie de sí. información. Y eso también las ONG que tienen que ver con defensa de los consumidores, bajarlo a menor detalle, porque el problema está que la gente no ve la página del dominicano. Y una de las cosas, porque yo siempre he abogado y he escrito sobre eso, es que nosotros tenemos que convertirnos en un consumidor razonable y un consumidor que, porque nosotros, ni ninguna ONG va a defender tu derecho como tú. En principio, nosotros los consumidores somos los que de manera individual tenemos que defender nuestros derechos. ¿Se entiende esto? Entonces, ese semáforo, si usted hace una encuesta, usted se va a sorprender con la cantidad de gente que entra a esa página. Yo imagino que tiene encuestas sobre ese particular. ¿Cuáles son las personas que entran? Bueno, las ONG, los profesores, quizás algunos estudiantes, por ejemplo, cuando yo daba clases en la tercera edad a nivel de grado,
yo lo mandaba a que se hagan investigaciones por consumidor. Pero después de ahí, el común de los dominicanos, ni clase media, ni clase alta, ni clase baja, entra a esa página. ¿Por qué? Porque no tenemos cultura de eso. Ahora, si hubieran asociaciones más activas, dando campaña de educación, entonces eso podría llegar a otra esfera. Yo sé que el Proconsumidor tiene un recurso limitado y obviamente la labor, ustedes están desarrollando una labor titánica, pero estoy dando esto como sugerencia, o sea, No, 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 lo sé, maestro. Y campaña de hecho, publicitaria, déjeme decirle que nosotros, ajá, campaña publicitaria más masiva que llegue a la gente, porque la gente, con que esté en la página, en la radio, la gente no escucha radio, ¿entiendes? Y tampoco ve televisión. Es una parte de la población. Ahora, si usted hace una campaña a través de las redes sociales, que entre y paga, por ejemplo, promoción en Facebook, en TikTok, y en Instagram, usted puede estar segura que le va a llegar a mayor cantidad de personas. sí, sí. Y eso Lo es que una le quería, sugerencia, es una sí, sugerencia para ustedes. sí. Nosotros también, y ya para concluir conmigo, nosotros también tenemos el Departamento de Educación y Orientación al Consumidor. Y también Claro. damos, además de eso, educación al proveedor a través del Departamento de Buenas Prácticas Comerciales y y el Departamento de Educación al Consumidor se desplaza a escuelas, comunidades, asociaciones, eh, universidades, juntas de vecinos y, y se le dan clases o sea, se le dan charlas y Sí, orientaciones, pero ustedes tienen talleres una sobre... debilidad, y disculpe que le interrumpa con el asunto de los recursos, porque ustedes no tienen unidad No, de proconsumidor a nivel nacional. eh, no tenemos, pero nos movemos desde aquí. Se hace un Sí, pero gran no es lo mismo que esfuerzo. se muevan desde aquí a que haya, por ejemplo, en Pedernales, una sucursal. ¿Entiende cómo? O sea, el No, Estado pero tiene que invertir, sí, escúcheme, no, pero el Estado tiene que tenemos, invertir más recursos para que en cada provincia mínimo cabecera haya una representación del proconsumidor. tenemos alrededor de 8 o 10. Tenemos uno en Santiago, uno Pero en son San 32 Pedro, provincias. Pero fíjese, uno en son Santiago, uno en 32 San Pedro, provincias. La Vega, Salcedo, Puerto Plata. Tenemos en el sur, tenemos una en Barahona, una en San Juan, en el este tenemos en Punta Cana, en Las Romanas recientemente, y San Claro. Francisco de Macorís. Tenemos en San Pedro, en San Pedro de Macorís también, perdón, y Bueno, en pues mire, para terminar Atomayor, esa parte de ahí, y en darle Atomayor. chance a los demás. Escúcheme, dama. No, no, Hay ya, que dar ya, chance a los yo dejé demás. que concluía ahí, está bien, gracias. Ok, mire, entonces esas recomendaciones, pero además de eso, yo felicito la labor que está desarrollando el consumidor, pero también entiendo que hay falta de recursos, hace falta más recursos para este tema, para que esto llegue a nivel de todo nacional. Muchas gracias por la intervención. Tenemos ahora a Rafael Rodríguez y luego a Hilario. Adelante, Rafael. Eh, Buenas adelante, Rafael. noches, profesor. Buenas noches. Fíjese, yo soy de Dajabón. Ajá. Aquí se maneja dos mercados, uno que es local y otro es binacional. ¿Qué hemos observado en el mercado binacional? Que no sé cómo es que Proconsumidor no ha intervenido en esa área, porque el mercado binacional se ha convertido en lo que es un monopolio y hay como 80 asociaciones. Si yo produzco yuca y no estoy afiliado a una asociación, no podría vender yuca. Ustedes me está escuchando, ¿verdad? Entonces, Perfectamente. ¿cómo Proconsumidor puede controlar ese tipo de cosas? De acuerdo a la ley de las asociaciones. Entonces es un Bueno, pues problema. mire, usted tiene en el grupo ahí a Raiza, ¿verdad? Escríbale a ella privado. Entonces usted también podría hacer una denuncia ante el Proconsumidor que es anónima para que el Proconsumidor tome carta en el asunto. Bien. Ok. Ok, Esa perfecto. era mi Entonces, mire, intervención. ok, pero Raiza está ahí.
entonces usted le escribe allá privado, busca el teléfono en el grupo, le escribe y ya tenemos un Sí, porque aliado en pro aquí en este consumidor, ¿verdad? mercado hay un problema, porque aquí si no es una asociación que funciona del mercado binacional, si va uno extraño con yuca, con una gana de yuca, como le dicen los campesinos, lo están esperando a palo y a machete. Bueno, pues entonces ya haga esa denuncia en pro consumidor, que la denuncia puede ser anónima. Ah, pues está bien, gracias, profesor. Bien, ok, Hilario Amparo. Adelante, Hilario. Buenas, ¿me escuchan ahí? Buenas. Sí, Ok, buenas noches. Como le comenté la semana pasada, de la circular de la Superintendencia de Banco, que acoge una ajá, resolución de 16 de abril de la no se me de la institución que tienen los bancos, como por la Superintendencia de Banco de la Junta Monetaria, la circular número sí, 13, la circular número 13, 2020, recoge todo lo que fue la resolución quinta del 16 de abril de 2020 de la Junta Monetaria, donde la Junta Monetaria, en virtud de lo que establece la ley 183-02, en su artículo 21 siguiente, le prohíbe a las instituciones financieras cobrarle a los bancos, le prohíbe a los bancos cobrarle a los usuarios por pasar más de X tiempo sin usar su cuenta, número uno. O número dos, por estar por un monto por debajo de lo que ellos llaman como un monto mínimo, etcétera, etcétera. Y en esa circular que los bancos, que la superintendencia de banco manda en el mismo mes a instituciones financieras, le prohíbe cobrarle y señala todas las diversas violaciones que presenta la misma. ¿Qué ocurre? En ese sentido, yo hice un reclamo de una cuenta en euro y una cuenta en peso y sorpresa, en el día de hoy ya observo que me ha llegado la denegación. Yo pretendo hacerle una intimación, me trato de algo así en el día de mañana. De paso, le mandé la resolución a Lucía en este momento, hace como 15 minutos, para que ella se la envíe a usted y la puedan subir a la ruta de conocimiento para que los colegas puedan ver esa resolución y lo importante para cualquier situación que se le presente personal o mire, con un cliente. oiga esto, ese tema se trabajó en el Defensor del Pueblo cuando yo estaba en el Defensor del Pueblo. Yo lo que le sugiero a usted que se apersone al Defensor del Pueblo también, porque en el Defensor del Pueblo hay un equipo de abogados y le pueden ayudar con ese tema también. ¿Me entiende? Ya, Porque cuando estaba la doctora Soria Martínez Guante, nosotros le mandamos muchísimas comunicaciones al que era superintendencia de banco en ese tiempo, en el gobierno de Danilo, y estaba paralizado eso. Yo entendía que eso estaba parado, pero vaya, no, vaya al defensor del pueblo y plantea su que, situación, que que eso se en trabajó nuestra allá. provincia esa figura no existe. Tendríamos que hacerlo, sería intimar al banco, darle un plazo de uno quizás 5 días franco para que reponga en virtud, y le piso los Sí, pero correos que mire, me mandaron. pero escúcheme, mire. El defensor del pueblo, aunque no tenga dependencia en el interior, tiene alcance nacional. Usted puede entrar a la página y puede mandarle un correo planteando su situación, todo eso que usted me ha dicho, inclusive la resolución, y usted le dice, yo tengo entendido que el defensor del pueblo trabajó ese tema, hay muchísimas comunicaciones. O sea, usted no tiene que ir allá. Si usted tiene que ir, obviamente, tiene que venir. Bueno, pues si usted va a mandar esa instancia con algo así, usted en algún modo tendrá que venir aquí. Pero usted puede vía WhatsApp, vía No, porque internet. mi plan era notificar al Banco de Reserva aquí mismo en Agua, porque como son bancos Bueno, profesionales, pero no está de más que usted vincula al defensor del pueblo en ese asunto porque tiene más fuerza. pues lo voy a hacer de la otra manera entonces. ¿Qué te parece? Oiga, usted entra a la página del defensor del pueblo y plantea su situación y hay un espacio de queja y denuncia y de una vez que sea vía WhatsApp le van a poner un abogado que lo va a ayudar también. Entonces estamos hablando de Excelente, porque lo voy a dos hacer a instituciones. primera hora O estar sea, en eso. esa presión no es lo mismo usted solo que cuando usted está acompañado por el defensor del pueblo. Y déjeme decirle, cuando estaba en el defensor del pueblo, se lograron muchas conquistas de defensa de los consumidores y de toda índole, defensa de derechos en relación a las instituciones públicas. Bien, Muchas gracias, profe. bien. Entonces tenemos ahora a Cristian Álvarez.
Cristian Álvarez. ¿Me escucha? Sí, La adelante, pregunta, Cristian. sí, la pregunta es una inquietud que tengo acerca de lo mismo que estaban hablando ahí sobre el banco. Yo fui garante de alguien en reserva casualmente y me descontaron un monto de 15,000 pesos que ella debía. Entonces, ¿puede proceder el banco a descontarme ese dinero de mi dinero, aunque yo sea garante? ¿O qué se puede Bueno, hacer? mire, el garante es codeudor. Ujú. ¿Se entiende esto? Ahora, el banco obviamente primero tiene que hacer todas las gestiones para cobrarle al deudor principal. Y si no lo localiza, que cambió dirección, cambió teléfono, entonces va a perseguir al garante. Pero el garante es codeudor, lamentablemente. Ahora, usted lo tiene que ver si el banco real y efectivamente, porque para el banco es más fácil, si ve que usted es codeudor como garante, tiene dinero en su cuenta, de una vez cobrárselo y cógeselo de ahí. Entonces, el banco tiene que hacer las gestiones de cobro primero con el deudor principal. Y si hace todas esas gestiones y no pasa nada, entonces tiene que hacer, pero no cogerlo de una vez sin hacer esa debida diligencia para cobrarle al deudor principal a través del equipo de cobro. Eso es lo que se estila, eso es lo que el banco debe hacer. Primero hacer gestiones de cobro y tratar de localizar. Ahora, si el deudor principal no es localizable o se fue del país, entonces ahí, si usted tiene una cuenta en el banco, yo lo que le sugiero es que saque ese dinero de ahí, porque si esa persona sigue atrasando, a usted le van a seguir cobrando. Sí, porque en realidad ella estaba no activa, eso hace más de 4 años que ella no había pagado. Aparte de eso, ya ellos habían localizado a la persona. Entonces, ellos lo descontaron y tenían mi cuenta detenida, o sea que estaba congelada. Entonces, para congelar la cuenta y yo poder seguir metiendo al banco, tuve que pagarlo todo. Entonces, está bien, descuéntenlo todo. Entonces, lo que yo quiero saber es qué tipo de procedimiento, que si ya No, eso se usted no perdió, puede, o usted no tengo puede que hacer nada. cobrarlo a la, Escúcheme, escúcheme, que yo le debí de garante. escúcheme, usted no puede hacer nada ahí. Usted lo Ok, que tiene que hacer es cobrarle al deudor principal, tan simple como eso. El garante es codeudor. ¿Estamos ok. claros? Gracias. Le estuvo hablando el licenciado Cristino Álvarez desde aquí de La Romana. Bendiciones para todos. Gracias, Cristino. Edison de Sena. Adelante, Edison. Edison, yo le abro el micrófono desde aquí. Bueno, David, ok, ahora sí. bueno, ya maestro, prácticamente usted le dijo lo que iba a decir porque prácticamente la palabra de garante viene siendo usted comprometerse. Si él no lo paga, lo pago yo. Prácticamente ya Exactamente. usted le dijo. Era con respecto a eso solamente. Por eso es que nadie, prácticamente nadie, quiere servir de garante. Por eso es mi problema, porque usted se convierte en deudor. Bien, Porque no a todo el mundo se le puede servir de garante. por lo que le estoy explicando. Bien. Ese es un grave error. Bueno, depende, porque hay gente familiar tuyo, amigo tuyo, tú sabes. O sea, Sí, porque hoy, no, por no, eso déjame dije que no a explicarte, todo ¿no? el mundo se le puede servir de Pero garante. mira, hoy tú puedes tener, o sea, una persona puede tener necesidad de que tú le seas garante, pero mañana tú puedes tener necesidad de que otra persona te sirva de garante. Pero habría que ver, ¿entiendes? O sea, uno no puede descartarlo, porque siempre tiene gente, un No, hermano. yo lo entiendo perfectamente, maestro, pero lo que le digo es que no a todo el mundo usted le puede servir de garante. Usted tiene Obviamente, que estar muy obviamente. seguro de esta persona. Sí, pero mira lo que pasa, Edison. A veces, mira, cualquiera, por ejemplo, puede tener una situación que se atrase en un pago, en un préstamo. Cualquiera, por ejemplo, tú me sirves de garantía a mí, yo soy buena paga y te estoy pagando normal. Pero si ahí me cancela, por ejemplo, un ejemplo, y no me quieren dar mis prestaciones, ¿con qué yo voy a pagar? O sea que fácilmente una persona que es empleada puede caer en impago fácilmente y no significa que necesariamente que sea mala paga. Entiendo esa parte directamente, pero aparte de, si sucede eso, usted debe de tener o de ponérselo en conocimiento a la persona que le sirvió Claro, de garante.
Claro. En muchos casos, Porque, las personas lo que hacen es que cambian de teléfono, cambian de un desastre. Pero bueno, porque bien, señor. si usted no me pone en conocimiento a mí, si usted no me pone en conocimiento a mí lo sucedido suyo, usted sabe que quien va a pagar ese dinero soy yo y ya usted me está haciendo pensar que en realidad usted me lo hizo de una manera que no debió hacerlo. Ciertamente hay que comunicarlo, hay que comunicarlo. Bien, Muchas gracias, maestro. ok, entonces continuando con los derechos sustanciales, tenemos el derecho a la información veraz, oportuna y a tiempo. O sea, no cualquier información, sino una información veraz, oportuna y a tiempo sobre el producto y las características del producto. De hecho, hay una dentro de las resoluciones que le envié, hay una que habla de la información de la etiqueta de los alimentos. Bien, entonces que muchos establecimientos no la tienen o la tienen borrosa. Entonces, si usted ve un producto que no tiene identificado claro, ahora, ¿qué pasa? Que tenemos un problema nosotros en República Dominicana, que nosotros no leemos etiquetas, señores, no leemos fecha de vencimiento. Entonces, ese es el problema. Pero además, si usted tiene problemas para leer esa letra chiquita, no vaya sin lente al súper. ¿Se entiende esto? O váyase con su hijo o su hija que tienen Vita 2020. Bien, ya yo he optado por ir con la hija mía, mira, chequeame esa fecha de vencimiento, porque ya tú tienes con el tiempo, la vista va cayendo, o sea, tan pequeño, obviamente, pero entonces tú te llevas a tu hija o hijo que tiene la hija, o un sobrino que tiene la vista 2020, precisamente para estar eso. Eso es parte, el leer las etiquetas, el leer la fecha de vencimiento es parte de lo que es un consumidor razonable. Entonces, la idea que tenemos que crear desde Proconsumidor, las asociaciones de consumidores, concientizar a la población para que nos convirtamos en consumidores razonables. Consumidor que protesta por su derecho, protege sus derechos, ¿verdad? Económicos y además que exige su derecho. Esa es la idea. Entonces tenemos también derecho a la educación para el consumo, lo que hace el consumidor y lo que hacen esas asociaciones y lo que está haciendo el Colegio de Abogados aquí en este taller de derecho al consumidor. Eso implica, esa información implica un trato equitativo y no discriminatorio. Derecho a un medio ambiente sano y digno. Esto tiene mucho que ver, por ejemplo, con los productos agrícolas, con el tema de los pesticidas, ¿verdad? Que también es resolución, creo, del consumidor, la que le envié ahí, que tiene que ver con los pesticidas, porque esos pesticidas obviamente matan la plaga, pero también hacen daño al medio ambiente y también entonces te causan un daño a la persona. Bien, reparación oportuna de los daños y perjuicios, derecho a la representación de abogado y de abogado, tanto en el ámbito, por ejemplo, tú puedes dar una conciliación de proconsumidor con un abogado, no es necesario, pero puede ir. Y sistemas expeditos de solución de conflictos, lo que está estableciendo Proconsumidor a través de los procesos de conciliación. Yo le sugiero que antes de demandar, o sea, la ley establece que antes de demandar a un proveedor, usted tiene que darle la oportunidad a ese proveedor de que resuelva la situación. Ahora, si no resuelve, usted demanda a los tribunales, pero esa fase no la salten, esa fase importante, esa fase de conciliación, porque imaginémonos que llegamos a un proceso de conciliación y no conciliamos por X o por Y. Entonces, esa acta de no conciliación, usted podría utilizarla a su favor y el juez, por ejemplo, cuando usted va al tribunal, el juez podría tomarla en consideración. Mira, es que el consumidor no quiso demandar al proveedor, sino que le dio la oportunidad de que él resolviera el tema de la garantía o el tema de la reparación de daño y perjuicio o indemnización en el ámbito de la conciliación y él no temperó. Entonces es importante agotar esa fase porque usted puede resolver ahí y se evita todo un trauma y se evita tener una sentencia que dure 5 años, porque es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Bien, entonces, responsabilidad solidaria y objetiva. Una de las características más notables del derecho del consumo en el ámbito moderno es el tema de responsabilidad objetiva y solidaria. Ello así porque resultaría una carga injusta para el consumidor usuario determinar en qué momento de la cadena de producción se produjo el daño o el vicio. O sea, yo hablé la semana pasada que todo el que está en la cadena de distribución del producto es responsable. Ahora, los tribunales van a determinar el grado o el nivel de responsabilidad. Por ejemplo, el artículo 102 de la ley dice, los productores, importadores, distribuidores, comerciantes, proveedores y todas las personas que intervienen en la comercialización de bienes y servicios serán responsables solidariamente conforme al derecho civil de las indemnizaciones que se deriven de las lesiones, pérdidas, etcétera, etcétera.
Por ejemplo, hay una sentencia importante, por ejemplo, eso fue de Estados Unidos, por ejemplo, en el siglo pasado, en los Estados Unidos, específicamente en 1963, el juez Traynor de la Corte Suprema de Estado de California ventiló un caso de Greenman versus Jova Power Products, en cuya sentencia manifestó lo siguiente: un fabricante es objetivamente responsable. Oigan, estamos hablando de 1963. Un fabricante es objetivamente responsable en derecho de daño cuando un artículo que coloque en el mercado que será utilizado sin la inspección de su defecto prueba tener un defecto que provoca daño a una persona. El reconocimiento de la responsabilidad no asumido por ningún acuerdo, sino impuesto por la ley, y la negativa de permitir que el fabricante define el ámbito de su propia responsabilidad en los casos de productos defectuosos. O sea, todo producto defectuoso está obligado a resolver. Entonces, hay una sentencia de la Suprema Corte de Justicia del 2009 de la Cámara Civil, que obviamente tomó algunos conceptos de este caso y se trata de una garantía legal prevista en la ley, dice la sentencia, o sea, el tema de la indemnización por productos defectuosos. La sentencia 29 del 29 de mayo, segunda sala, Cámara Civil y Comercial, dice, tomando en cuenta esta sentencia, dice, se trata de una garantía legal prevista por la Ley General de Protección del Consumidor o usuario que prohíbe al proveedor de productos potencialmente peligrosos y dañinos que puedan afectar la vida y seguridad de los consumidores. Por ejemplo, ustedes saben con todos los temas de los pleitos que se armaban entre damas, ¿verdad? Y también algunos delincuentes, podemos decirlo así, o desaprensivos, que utilizaban el famoso plomerito, ¿verdad? Que dañaban la cara de la persona. Obviamente, hay una resolución del Proconsumidor que prohíbe este producto. Bien, entonces, no sabemos si el Proconsumidor está inspeccionando, pero al comercio que le detectan un producto de esto, entonces se le va por una multa. Y si le ha causado un daño a una persona, entonces el comerciante es responsable también. Por ejemplo, yo compro una ferretería Plomerito, ¿verdad? Y ni lo quiera Dios, se lo echa una persona. Ese daño que yo le causo también, yo soy responsable, pero también la empresa que comercializó ese producto, porque hay una resolución que prohíbe su venta. Entonces, con relación al derecho de la información veraz, oportuna a tiempo, esto está más definido en el artículo 86 de la ley, y hay una serie de condiciones o de artículos que tienen que ver con esa información veraz, oportuna a tiempo. Por ejemplo, el artículo 49 establece una serie de aspectos. Dice, primero, esta información veraz, oportuna a tiempo tiene que ver mucho que ver con las condiciones de la venta. Artículo 46 de la ley. Los riesgos no previstos. Artículo 35. La regulación de productos y servicios. Artículo 38. Las ventas indirectas a domicilio. Y hay un tema ahí con esta venta indirecta a domicilio, porque Proconsumidor, no sé si Ray se me puede corregir, Proconsumidor estaba tratando de regularizar esa venta indirecta a domicilio. ¿Por qué? Porque eso es un daño, por ejemplo, al consumidor. ¿Qué pasa? Por ejemplo, y sobre todo, la persona que no tiene conocimiento, por ejemplo, mucha gente, principalmente las damas, mira, estamos metiendo este florero, por ejemplo, ¿cómo se llama? Este cuadro para la cocina, qué sé yo, para el comedor, por ejemplo, de productos, no recuerdo cómo se llama ese cuadro. ¿Qué pasa? Que tú le das un inicial y después, si tú no pagas, te lo quitan. Entonces, llega un momento que tú has pagado otra cuota de ese producto y te lo quitan. Debían devolverte una parte, ¿verdad? O quizás la depreciación, pero se quedan con todo. ¿Se entiende? Entonces, esa venta indirecta hay que regular. No sé todavía si ya hay una resolución. Raiza Grullón me puede aclarar sobre eso. Pero el consumidor está bien eso. También los certificados de garantía, artículo 17, los contratos de adhesión, artículo 83. Hay una resolución de la que le envié ahí que habla específicamente de los contratos de adhesión y que debe estar registrado en Proconsumidor. Había una disyuntiva o podemos decir, un impasse para regular los contratos de productos financieros, tarjetas de crédito y préstamos. No sé si eso se ha logrado, pero obviamente ustedes saben que los bancos tienen demasiado poder, ¿verdad? Pero se estaba tratando de regular eso en los contratos de adhesión. Sin embargo, hay resoluciones que hablan de la letra pequeña, etcétera, etcétera, tipo 12 o tipo 10, que antes eran tipo 8.
Y también las obligaciones de los proveedores frente a los riesgos no previsibles. Este derecho a la información, por ejemplo, el artículo 84 dice de la ley, todo proveedor de bienes y servicios está obligado a proporcionar al consumidor usuario en la etiqueta o soporte similar una información por lo menos en idioma español, clara, veraz, oportuna y suficiente sobre los bienes y servicios que oferta y comercializa, a fin de resguardar la salud y seguridad de estos últimos, así como los intereses económicos, de modo tal que pueda efectuar una adecuada o razonable elección. O sea, si yo no tengo información suficiente, verá, oportuna a tiempo, entonces obviamente yo voy a contratar. Ahora, si la tuviera, entonces yo decido no contratar o no comprar ese bien o servicio. En relación a la etiqueta, el artículo 85 dice, en la etiqueta, el rotulado o soporte de la información que se proporciona al consumidor debe indicarse con caracteres claros, bien viable y fiable, que pueda ser leído por el consumidor. Y esa información tiene que estar en español. Si el producto viene en inglés, hay que traducir esa información, porque aquí no se habla inglés, aquí se habla el español. Entonces, esa etiqueta tiene que contener como mínimo los siguientes elementos. Por ejemplo, origen, procedencia, lugar geográfico, comercial, naturaleza, contenido nutricional, ingrediente, componente que se utilizan para mayor composición, el orden de mayor contenido, finalidad, utilidad. Esta obligación no comprenderá la fórmula, los secretos de industria, obviamente, porque hablamos de la patente ya. Bien. Entonces, contenido mínimo de la información. Esta información tiene que tener la calidad, cantidad, categoría, peso, medida, denominación usual o comercial, si lo hubiera, instrucciones y explicaciones para el uso correcto. Por ejemplo, cuando usted compra cualquier efecto eléctrico, regularmente trae una nevera, un microondas, trae dentro la información y muchas veces esas instrucciones vienen en inglés, español y francés. Bien, Raiza, David, dámele permiso a Raiza, por favor, que quiero hacer una pregunta. Claro que sí. Raiza, bueno, lo que Raiza llega. Ok, ahora sí. Sí, ya Adelante, estoy Raiza, Raiza. acá. una pregunta. Proconsumidor ha emitido resolución sobre el control de las ventas a domicilio No, solamente se establece en la ley sobre las ventas a en la ley. domicilio. Tú ves, es un tema Ajá, en la ley pendiente, tú ves, está por un tema. establecido. Y una pregunta, ¿y el registro de los contratos de adhesión de los productos financieros, tarjetas de crédito, eso todavía no se ha logrado? Eh, ¿Se logró ya? Eso, no, sí, eso se logró en en la gestión de Altagracia Paulino. Yo soy fundadora de Proconsumidor. O sea, estoy desde que inició. Ojalá. Cuando estaba Pero doña Altagracia, había un yo, tema con el tema de los productos financieros que no se había logrado. Había un tema. ¿A qué se sí, refería? No recuerdo bien. con ONG, ella tuvo una situación, pero al final se dio y se entregan, sí. Ya se llevan, o sea, nosotros registramos todos los contratos de adhesión, también se registran las políticas de las empresas, o sea, política de devolución, política de cualquier tipo de información que sea una política de la empresa que pueda afectar al consumidor, las empresas deben registrarlo en Proconsumidor, así como también los Bien, juegos, rifas y concursos que se vayan a realizar sí, deben registrarse allá también. bien, excelente. Señores, denme un minutito, por favor. Un minutito. Regresamos en breve.
Bien, señores, como ustedes pueden ver, es mucho lo que ha hecho Proconsumidor, ¿verdad? Pero si nosotros ayudamos a Proconsumidor con relación al tema de la denuncia, entonces Proconsumidor podría hacer un mejor trabajo. De manera que nosotros tenemos un compromiso, ¿verdad? De ayudar porque Proconsumidor es una institución que apenas tiene, qué sé yo, 16 15 años, años, ¿verdad? ¿Cuánto? 16, 16 16. años, o sea, es muy poco tiempo, de manera que nosotros deberíamos, cada uno de nosotros, por lo menos que estamos en este grupo, convertirnos en aliados de Proconsumidor para denunciar, hacer denuncias, porque Proconsumidor, ya dije que no puede estar en todos los comercios del país, ¿verdad? A nivel nacional. Entonces nosotros deberemos convertirnos en los ojos de Proconsumidor cuando vamos a un establecimiento y cuando vemos violación de los derechos del consumidor. Así que ya Profesor, ustedes saben. Bien, dígame. discúlpeme, le pudiera yo decir que a pesar de que no tenemos presencia en todos los lugares, sí hacemos el trabajo a nivel nacional, porque por ejemplo, yo que trabajo en el Departamento de Inspección y Vigilancia, nosotros estamos encargados de vigilar el mercado, verificando, por ejemplo, la calidad, inocuidad e higiene en los alimentos que se venden en el mercado, que no estén vencidos, que no sean oxidados, que no estén golpeados, que no estén contaminados de ratas o cucarachas, por plagas en sentido general, y que cumplan con los requisitos de higiene necesarios para su venta en los establecimientos. Nosotros verificamos comercio desde formados, supermercados, mercados. No sé si usted recuerda el famoso caso del mercado, que cuando estaba la doctora Nina del Castillo, que hubo hasta un problema Sí. con el ayuntamiento, Ajá. porque el ayuntamiento entendía que se habían metido en su terreno, pero sí se logró arreglar muchísimas cosas por lo menos en el mercado modelo allá en Villas Agrícolas, que, que Ok. tenían en el área de carnicería, aquello era una cosa terrible, Desastre. y ya usted iba y podía comprar y se sentía bien, pero aquello era una Una cuestión pregunta, súper Rosa. desagradable. Una pregunta, Raiza. ¿Y las inspecciones en el matadero? En los Las mataderos. inspecciones, sí, las inspecciones, hemos hecho también inspecciones en mataderos y se han cerrado mataderos en algunas ocasiones que se ha comprobado por denuncia de los ciudadanos de insalubridad en el lugar. O sea que cualquier persona que vea una situación de insalubridad en cualquier establecimiento de expendio de alimentos o así por ejemplo, también plantas de agua, mataderos, procesadoras de embutidos, supermercados, colmados, todo eso puede hacer, la denuncia la puede hacer de manera anónima y nosotros desde Proconsumidor le vamos a dar eh, la asistencia necesaria, o sea, vamos a ir a verificar esa denuncia inmediatamente. Lo bueno que tiene Proconsumidor es que no necesita un permiso de nadie para ir a inspeccionar, porque lo puede hacer de oficio, lo puede hacer por denuncia y por reclamaciones, que es la única vez donde se le anuncia al proveedor que va a ser inspeccionado conjuntamente con la compañía del reclamante, que es el consumidor. Pero en los otros dos casos, nosotros podemos ir y la ley establece que no tienen que atender. En el caso de que no nos atiendan, cuando vamos a hacer la inspección, según lo que establece el artículo 5 en sus numerales del 1F, literal F, numeral del 1 al 3, nosotros podemos levantar un acta indicando que cualquiera de esas tres situaciones, de ese literal de la ley, en el artículo 105, se presentaron al momento de la inspección y ese comerciante puede verse afectado por no permitir esa inspección con una multa o hasta el cierre temporal del establecimiento comercial. Bien. Raiza, muchas gracias.
Realmente ha sido muy valiosa y oportuna su intervención. Bien, gracias. Entonces Ya. tenemos ahora a Rafael Rodríguez y luego a Isaías. Claro que sí. Sí, Adelante, Rodrigo. de nuevo de Dajabón. Ok. Yo, es lamentable escuchar toda esta cosa de Proconsumidor y todos los problemas que la gente vive quejándose con esta situación, principalmente aquí en Dajabón, con lo que yo he tenido más que ver con el asunto esta de la energía eléctrica principalmente, que aquí usted va a Proconsumidor y va y lleva un reclamo y ese reclamo no le vale a uno para nada, porque yo pagaba 2.000 pesos de energía eléctrica y fui a reclamar, pues me llegó de 11.000, que no sé por qué, y lo que fueron fue a cortármela la luz. ¿Se entiende cómo es? Entonces yo no sé qué Pero no mecanismo es debe pro usar. consumidor. Perdón, no, Claro, escúchame, no es pro consumidor, será Protecon. ¿cómo es? Oye, será Sí. Protecon. Pero te compro, no va a las dos partes, porque que aquí es un desorden que hay en el consumo de la energía eléctrica. Aquí usted paga 3.000 en un mes y el otro termina pagando 15 y 20.000 pesos de energía eléctrica. Bueno, pero ¿Usted usted, entiende mire, cómo es? escúcheme, si usted hace reclamación ante la prestadora del servicio eléctrico y no le dan resolución, y usted tiene el Protecon, te manda a los tribunales entonces. Porque ese es el problema, Bueno, señores, que no podemos quedarnos ahí, no podemos quedarnos ahí nada. Tenemos que seguir hacia adelante. Lo que pasa es que nosotros muchas veces no queremos coger esa lucha. Ese es el tema. O sea, bueno, si usted entiende, escúcheme, si usted entiende que su factura eléctrica está muy alta, usted no consume eso y no tiene respuesta en la prestadora de servicios ni tampoco en Protecon, vaya a los tribunales porque para eso están los tribunales. Es para eso que están. es una situación media difícil porque aquí uno no ha ganado un pleito con eso. Un pleito Bueno, uno no ha pero es ganado que, con el de norte con eso. oiga, no podemos Lo que tener lo esa dejan actitud de los es oscuro. pero escúchenme a mí, óigame, no podemos tener en la vida no hay nada imposible. Lo que nunca se Ok, logra es lo que no se intenta, oye. está bien. Entonces, tenemos que quitarnos esa cultura. Ese chico que tenemos aquí, la cosa no funciona. Yo le dije a usted al principio, mandé una información, más de 2.000 millones de pesos han recuperado, se han recuperado los usuarios a través de las gestiones de Proconsumidor. Entonces, usted me dice a mí, eso es Ok. una cantidad importante. Entonces, vamos a seguir profundizando, señores. No nos podemos quejar, de que estamos quejándonos. Vamos a demandar a los tribunales a ver qué pasa. Pero si usted no demanda en los tribunales, ¿cómo usted sabe que va a tener ganancia de causa? ¿O cuántos amigos o clientes usted tiene que han ido a los tribunales y ya han perdido? Dígame, porque es el tema. Bueno, ¿Usted me entiende cómo es? O sea, yo le digo a usted, más de 2.000 millones del 2018 para acá, es un número bastante alto. ¿Eh? pero muy exagerado. Bueno, pero entonces eso va en beneficio de que eso significa que las actividades que realiza el consumidor en el ámbito de conciliación son importantes y dan sus frutos. Bueno, Ah, bueno, así mismo es bueno. lo que yo Isaías, diría es, profesor, lo que yo diría es, yo le estoy diciendo que eso me pasó una vez, pero aquí la persona no le gusta, la gente sufre en callado y la hermano, pero gente entonces mire, van el problema allí, es, que gritan allá en la compañía y allá mismo terminan pagando bueno, Imagínense que una gente esté pensionado con 15.000 pesos y le llega una cantidad de luz así, ¿no? ¿Te entiendes? el Y problema con estos es, el calores, problema ellos es, no mire, ven otra cosa, de que a lo que el, llega la demanda están sin energía. bueno, pero cuando lleguen los cuartos usted va a resolver porque el problema es ese. Pero si usted no reclama, usted no va a saber si va a tener ganancia o no. Bueno, así es. Ah, tenemos ahora a Isaías. Buenas noches, profesor. Buenas Saludos noches. para todos. Ah, yo vivo en la autopista de San Isidro y compro
en una tienda muy popular aquí, que me voy a reservar el nombre. Esa tienda tiene una habilidad, yo le llamo habilidad, porque ya me ha pasado. En un febrero, yo fui a comprar un regalito, veo en el tramo, ellos hacen esto, ponen en el tramo chocolate blanco, barra, 292 pesos. Yo la compro, ese único producto. Cuando voy a pagarlo a la caja, en la caja aparece 640 pesos. Yo voy al tramo, verifico, y ellos dicen, eso fue un error de los empleados que colocan la mercancía, pero tiene la misma referencia, el mismo código. ¿Qué es habilidad, profesor? Una persona va y hace una compra grande de muchos productos y ve en el tramo, porque eso me pasa constantemente. Yo vivo a pocos pasos y voy a comprar todos los días ya. El otro día fui a comprar un cuarto de aceite para mi vehículo y veo en el tramo que cuesta 395 pesos. Cuando voy a la caja, 600 y algo, casi 300 pesos de más. Eso, vuelvo y repito, ahí, y hago un llamado a Proconsumidor que se haga una visita por ahí, porque eso es una habilidad que ellos tienen. Cuando usted hace una compra grande de muchos productos, usted no se va a poner a detallar artículo por artículo, sino que usted se hace... Pero perdón, Chaya, pero debería, porque son su cuarto, debería. No, yo le he ganado el pleito. Yo como abogado le he ganado el pleito y he dicho, no, ustedes me tienen que cobrar ese, mírenlo ahí. Le tomo fotos y voy y le digo, mírenlo aquí. Ese es el precio que ustedes me están ofertando. Entonces, el precio que ustedes me tienen que dar. E inclusive he subido algunos de esos artículos a las redes sociales, a Facebook, alertando a los clientes. Y se lo digo, voy a la gerencia. Yo he ido a la gerencia y le digo, mire el precio en el tramo. ¿Sabe qué ellos hacen? Ponen un artículo con otra referencia y le ponen el precio debajo. Claro, cuando usted va a la caja, dice, no, mire el número que es diferente, pero tiene un precio. O sea, ellos todas esas habilidades la utilizan para engañar, porque no hay otra palabra, para engañar al usuario, al consumidor. O sea, por eso alerto, ahora que está aquí la señora de Proconsumidor, que hagan una visita por allá para que ellos puedan comprobar y entonces ejecuten esos artículos de la ley que califican para ellos, porque están estafando a los consumidores. Le ponen un precio en el tramo. Isaías, Sí, si soy yo, de abogado, ¿verdad? Entonces, oiga lo que dice. El precio que está en la góndola es el precio que hay que cobrarme a mí. Yo hago un show ahí y llamo a un supervisor yo y lo hago he un hecho. video y lo subo a las redes y usted verá que se va a acabar esa vaina. El problema No, es ese. Ellos no lo terminan ahí, profesor, porque ellos continúan y eso me ha pasado ya Bueno, varias pero ¿sabe por veces qué continúan y y continúan? muchas. Porque usted reclama, yo no reclamo, Juan no reclama, Pedro no reclama. ¿Entiende? Si nosotros hacemos una campaña, no una campaña de difamación, si no funciona esa situación y alertamos por el consumidor, porque ese problema es que nosotros no nos ayudamos. Nosotros no nos ayudamos Yo lo he y no subido, yo defendemos lo he nuestro publicado cuarto. en las redes. Yo he publicado en Claro, varias ocasiones así el mismo, precio tal cual y el precio que han querido cobrarme en la caja. Y yo lo tengo grabado en mi celular. así mismo. Precios. Y son tan descarados, profesor, que el aceite que yo le refiero ahora mismo tenía en el mismo tramo 395 y al lado el mismo aceite 5W30 695. El mismo producto. Bueno, eso es así, pero ya usted sabe cómo es eso. Entonces, haga su show, llama a su supervisor y ahí mismo usted dice, yo voy a llamar por el consumidor y hágale un video y denúncielo. Usted verá que se va a acabar esa vaina. Bien. Muy bien, muchas Ok, vamos a gracias, darle profesor. chance ahora. Ok, a Edward, luego a Marcia Mendoza y después a Edison, que ya ha hablado, pero bueno. Señores, nosotros vamos a seguir corriendo hasta las 8, pues no va a haber receso, porque vamos a terminar a las 8, ok. Buenas, Así que, Edward, adelante, Edward. sí, buenas. Con relación a lo que el colega decía, realmente no es un solo supermercado, la mayoría hacen eso.
a mí me ha pasado varias veces y ellos me han tenido que poner como dice ahí, el precio de la Claro. De hecho, ayer mismo, porque a veces coincidencia, la clase me pasa, ayer domingo, fuimos a comprar un producto, unos tomates y pasaban un precio diferente al que estaba en la góndola. Pues ahí entonces, nada, llamamos el supervisor y el supervisor tuvo que ponerlo a como decía el precio. Y dice ella, porque Claro. se olvidó quitar, fue que ya subieron, pero se olvidó quitar el precio. Y nosotros, bueno, nosotros no tenemos culpa con eso. ¿Y por qué no lo pone más bajito entonces? Ajá, porque solo se equivocan a su favor, pero a favor del otro. Y tuvieron que ponerlo así. Pero eso es en todos los supermercados y es importante fijarse, aunque sea como un esfuerzo que uno haga, hay que fijarse en los precios porque son avivatos. Bueno, entonces, Raiza, toma nota y es importante que tú lleves esas quejas ante Proconsumidor para ver si Proconsumidor le emite una resolución obligando a los establecimientos comerciales a cobrar el monto del producto que dice en la góndola. Raiza, ¿me copiaste, Raiza? Bueno, seguimos entonces con Marcia Mendoza. Marcia Mendoza, adelante, Marcia. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Sí, yo quería también por esta vía hablarle que hay una falta grave de los dueños de supermercados, empresarios. Hay un robo y una estafa con la tarjeta de solidaridad. Cuando depositan esta tarjeta, que uno va a los supermercados, ninguno de los productos principales de casa tienen precio. Y le preguntan que por qué no tienen los precios. Dicen los trabajadores que ellos no saben, que ellos tenían, pero que ahora no tienen. Y cuando uno visita a los supermercados en tiempo que no hay tarjeta, depósito de tarjeta, tienen todo su precio. También Proconsumidor tiene que estar vigilando esto, porque la gente le dan esos chelitos, los pobres, y van desesperados, y le llevan más de 600 pesos en esa situación. Marcia, Proconsumidor no tiene capacidad técnica, humana ni financiera para estar en todos los establecimientos. Ahora, a la denuncia en ese momento a Proconsumidor, porque tenemos que ayudar a Proconsumidor. ¿Estamos claros? Proconsumidor no puede estar en todos los establecimientos. Usted hace esa denuncia para que pasa eso. Yo voy a llamar a Proconsumidor ahí mismo y grabo un video y denuncia a Proconsumidor. Usted verá que se va a resolver la vaina. Ok, está bien. Pero gracias, si nosotros no denunciamos, Proconsumidor no se va a enterar de las situaciones, señores. Es que nosotros tenemos que ser aliados de Proconsumidor, porque el Proconsumidor está defendiendo nuestros chelitos. Pero lo primero que tenemos que actuar para defender somos nosotros. Además, hay muchos supermercados, no compro ahí. Un ejemplo, en caso ya extremo, pero siempre hay que exigir tus derechos. Nosotros tenemos que aprender a ser consumidores razonables, consumidores que denuncian, que leen etiquetas, que protestan. ¿Entiendes? Todo eso es el tema. O sea, por eso tenemos que cambiar esta cultura para ayudar al consumidor y al mismo tiempo ayudarnos nosotros mismos. Los proveedores abusan de nosotros porque nosotros lo permitimos. ¿Se entendió esto? Si el pollo lo suben y la población deja una semana de comer pollo, se van a podrir todos los pollos y van a tener que bajarlo obligado. Porque por más millonarios que sean, no aguantan una semana sin vender pollo. ¿Se entendió esto? Lo que pasa es que nosotros tenemos el complejo de la avestruz. Es que el pollo está caro y yo quiero comprarlo para echarle vaina al vecino. ¿Se entiende esto? O sea, es un tema que tenemos en la jodida sangre nosotros. Hay que hacer nuestra función sanguínea. Bien, ahora vamos a Eridania Rodríguez y después Trick. Eridania, adelante. Eridania Eridania Rodríguez, profe. Dice Toribio aquí. Ajá, es Toribio. Te dijo Rodríguez. Ok. Por eso está. Dígame. Profe, es un aporte que tengo porque acabo de entrar casi a la reunión. No sabía. Lo que pasa que estaba ocupada en otra cosa, pero procuré entrar y gracias a Dios que entré. Tengo un aporte que me gustaría que por lo menos Proconsumidor haga una campaña, por lo menos para que muchas personas
se edifiquen de que Proconsumidor existe, porque no todo el mundo sabe que Proconsumidor existe. Aquí en Santiago, Proconsumidor estaba en Plaza Palermo y estaba dentro de una plaza muy escondidito y tenía el letrero de Proconsumidor. Yo supe porque yo compré una nevera que me vendieron en Jumbo y la nevera, yo acabándola de comprar, me salió dañada. Y yo, como soy abogada, traté de hacer mi procedimiento porque ya había dado esa materia y obtuve conocimiento de cómo hacerlo. Pero aquí la mayoría de personas no saben ni siquiera que Proconsumidor existe, y menos ahora que está en la Sirenia en algunos lugares, pero no tiene ninguna identificación, ¿entiendes? Bien, Entonces, le voy a dar un... Dígame, sí, dígame. termine, Dirani. Te digo, sería bueno que Proconsumidor haga una campaña, porque en verdad, Proconsumidor, nadie casi sabe que existe. Y déjeme decirle otra cosa, por favor, que si tienen la oportunidad de ir a precio de los salados, que vayan para que vean el abuso que hay ahí. Ahí en una semana suben un producto y yo puedo hacerle un video, sí, puedo aportar y hacerle un video y hasta subirlo a las redes. Ahí le suben algún video y mándelo al Proconsumidor. Sí, podría ayudar, pero sería bueno que ellos se hagan notar, que el pueblo sepa que Proconsumidor existe, porque la mayoría de dominicanos no saben que Proconsumidor existe ni dónde está. Bien, Eridania, le tengo una sugerencia a usted. Eridania. Sí, dígame. Sí, dígame. Fórmese una asociación de defensa de los derechos del consumidor en Santiago. Ah, sería bueno, sí, porque mire, esto está caótico, de verdad, sí. Porque la ley permite la creación de asociaciones. Ayúdeme ahí y ayúdese usted, ayuda a todo el mundo. Mira, ahí Raiza puso el teléfono de ella para que ustedes la llamen cualquier cosa, ayuden al Proconsumidor, denuncien todo lo que ustedes directamente en este grupo. Ustedes le escriben ahí, por favor. Seguimos con pues que manden el número de ella, que lo manden. El número está puesto ahí en el chat. El número está en el chat, 829-471-3335. Pero además en el grupo usted lo busca. El chat se borra ahorita, pero en el grupo está ella, Raiza Grullol. Ok, perfecto. Pero lo voy a hacer, porque de verdad que aquí se necesita urgentemente yo eso. Espero que la próxima vez que nos veamos, que estemos hablando usted y yo en el grupo, usted diga, profesor, fundé mi asociación de defensa de los derechos del consumidor en Santiago. Ok, profe, está bien, gracias. Bien, Trick, entonces, y luego José Mendoza y luego Edison. Y con ellos terminamos, yo son casi las 8 ya. Adelante, Trick. Más importante que tú. Sí, buena, ¿cómo están todos? Buenas noches, ¿cómo se sienten? Muy bien, excelente. Ah, qué bueno. Profe, yo soy de Santiago, que cuente conmigo también, más unir el grupo, el movimiento. Ah, pero no es de Boca, no es de Boca. Tengo otro abogado ahí, estamos trabajando para eso ya. Excelente. ¿Usted me entiende? Estamos trabajando para eso darle continuidad a ese movimiento que es importante para el pueblo. Oiga esto para usted y para la Eridania. Si usted necesita que yo dé una charla de consumidor vía virtual, yo la doy allá en Santiago, vía virtual. Ah, gracias, profe, agradecemos, no hay problema. Ok. Yo voy a tener que juntarme con Eridania, yo no la conozco, no sé quién es, quizá con el teléfono de ella es mucho mejor. Bueno, pero en el grupo del teléfono de ella, usted le escribe. Ok, profe. El derecho consumidor, ese ron adulterado que se está haciendo daño. Una vez se hizo una política, una campaña para eso, y eso se ha caído todo eso. Yo no sé qué ha pasado, no sé cuál es la política que lleva el Estado sobre esa parte, que no hay sanciones, no hay nadie preso, no se sabe qué ha hecho Proconsumidor en esa parte. Bueno, también mire, también con la gasolina que te echa también tiene aguas. ¿Usted me está entendiendo? Toda esa parte como si no ha hecho nada. Queremos respuesta del consumidor. Bueno, dígame, mire, propio. Entre la página del Proconsumidor. Yo mandé en el grupo esta tarde aproximadamente 20 resoluciones del Proconsumidor, pero además también mandé 2 gráficas que yo hice, porque señores, es que tenemos un problema. Yo dije el primer día,
vamos a entrar a la página de Proconsumidor, pero nadie entra a la jodida página. ¿Usted me entiende cómo es? Sí, sí, yo entiendo ya. Lo entiendo. Mire, Pues, no es lo mismo, por perfectamente bien. ejemplo, escúcheme, en este grupo, ¿cuántos son? Ahora mismo ¿cuántos hay conectados? ¿Cuántos hay en este grupo? Qué sé yo, no, ciento y pico, por ejemplo. No es lo mismo. ¿Usted se imagina que 100 del grupo hayan entrado a Proconsumidor y hayan bajado una información de Proconsumidor? 104, me dice Jennifer. Y usted se imagina, yo solo, buscando esa No, no, información, no es lo mismo. hubiera sido lo mismo que cada uno de ustedes entrar a la página del Proconsumidor y bajar una información importante. Ok. Sí, vamos ¿Usted me a traer entiende? para eso. Sí, Entonces, sí, vamos a traer para ustedes le eso. están dejando todo al profesor y todo al Proconsumidor, pero todo esto que estamos hablando es para todos los dominicanos, no es para Máximo Sí. Calzado Reyes. Esa No, información no, están no. ahí y yo me la sé. Ahora, ustedes tienen que hacer la tarea. Yo dije que bajaran las resoluciones y nadie la bajó. Tuve yo que bajarla y mandársela. ¿Usted me entiende cómo es? ¿De qué estamos Sí, hablando? entiendo. Te entiendo perfectamente bien, profe. Ah, ¿Me bueno. entiende? Entonces ahora Gracias, vamos, profe. Muchas gracias. gracias. A Gracias, Rosángel, la profesor oportunidad Octavio. ahora. Rosángel. Bueno, dice a Wilda que hizo la tarea, pero solamente a Wilda. Quizás dos tiene más, pero hay ciento y pico aquí. Rosángel. Hola, ¿me escucha, maestro? Buenas. Sí, Perfecto. buena. El tema desde la romana, Rosángel Beltrán. Para Rosángel, una informar. pregunta. Disculpe, antes de Rosángel. ¿Por qué usted no se forma una asociación de consumidores en la romana? Sí, tenemos que. No, este interesante tema está buenísimo. A veces yo quiero explotar cuando veo irregularidades, pero sola no puedo. Hay que Pero formar, como usted no, dice. escúcheme, usted no está sola, porque usted me tiene a mí y tiene a Raiza, y además tiene a Dios, usted no está sola. Ven, sí, es cierto. Ah, bueno. Informarles Dígame también que ahora. aparte de los supermercados, el alto costo de las irregularidades que hay en los supermercados, también hablo de los restaurantes, porque en los restaurantes cuando yo voy con mi familia y eso, que cada uno pedimos un servicio, un plato económico, no langosta, no marisco, ni nada de eso, sino comida tropical. Ellos te ponen el precio, por ejemplo, a 800 de un plato y aparte hay que pagarle, te ponen el 10%, el 18%. Cuando viene a ver, uno paga un servicio por un servicio de comida, no tanta comida, un plato normal, hay que pagar como 1.200, 1.300 pesos, un restaurante, una sola persona. Entonces yo digo, hay como una irregularidad, porque ¿cómo va a ser un plato de comida común, que no es langosta, no es camarones, esté a 1.250 pesos? Un jugo, un vasito de jugo, 250 pesos. Hay una irregularidad tremenda. Igualmente que, como estaba hablando un colega ahí, de la gasolina. Yo siempre a mi vehículo he hecho gasolina premium. Y cuando voy al taller por un ruido que tiene, me dice el mecánico que es problema de la gasolina, que le eche gasolina, que vaya a una bomba especial que hay en casa por el aeropuerto de la Romana, echarle una gasolina, que esa gasolina cuesta un galón 1.000 y pico, que puede ser la premium, que la están ahora poniendo a 1.000 y pico para la gente rica, de casa de campo, etcétera, para que le echen a su vehículo. Y me hizo ir ahí para yo echarle un poco de esa gasolina y aparte echarle la gasolina premium normal, para evitar ese sonido. Y me están diciendo casi todos los mecánicos que es la gasolina que la están falsificando, que no es premium. Entonces, Bueno, ahí hay ahí mucha voy. irregularidad. Entonces, mire, escúcheme, Solange, esa asociación de consumidores va a abordar todos los temas que tienen que ver con consumo. ¿Se entendió? Sí, Así sí. que yo espero, si usted quiere me escribe al celular, yo puse mi celular ahí para yo orientarle y ayudarla y quizás podamos dar vía virtual alguna conferencia y después que se forme la asociación, yo voy a Romana a dar una charla sobre el derecho del consumidor. Sí, por favor, hace falta, porque esto está aquí, todo, como usted dice, son Sí, pero masoquistas, vamos a pasar de la teoría a la acción. Vamos a pasar de la teoría a la acción, ¿o yo? Ok, perfecto. Bien. Ok, entonces tenemos dos preguntas más. Tenemos a Edison en línea. Con Edison terminamos. Edison, adelante. Ok, nuevamente, maestro. Buenas noches. Buenas noches. ¿Me escucha? Fuerte y claro. Dice un adagio, no hay más ciego que aquel que no quiera ver, ¿verdad? Ajá. Y el muerto
Cuando está muerto dice que se siente más pesado. Un solo no lo podía levantar, pero entre todos es posible. Ah, usted habló por 100 años, hermano. Exactamente. Ahora bien le voy a decir algo. Quien tiene que luchar por los chelitos míos de mi bolsillo soy yo, porque el otro no quiera quitármelo. Exactamente. ¿Qué pasa? Yo siempre soy de la persona que digo, a donde quiera que yo voy, soy pobre normalmente, pero a donde quiera que yo voy, si voy a No, comprar usted algo, no es tengo que ver pobre. el precio. Perdón, usted no es pobre. Hay No, muchas clases de pobre. en un aspecto, donde quiera que yo voy, lo primero es que yo pregunto el precio de la cosa. Claro. Porque después que usted fue, sea una fritura, un restaurante, a donde quiera que usted sea, y pidió y no preguntó, esto cuesta tanto, usted sabe que siempre van a haber abusos. Por ejemplo, en estos días yo iba por la Churchi y me paro en un sitio que venden hot dog. Le digo, ¿cómo son los hot dog? A 130, está bien. Y le pregunto a una chica, ¿a cómo tienen la cerveza? La cerveza, me dice ella, ¿cuál? Digo, cualquiera de ellas. Me dice, no, pero usted me dice cuál usted quiere. Digo, no, pero yo quiero saber los precios. Ella me dice a mí, bueno, es que los precios yo no me los sé. Y yo le dije, ¿en serio? Y del tiempo que tú tienes vendiendo aquí, tú no sabes qué cuesta una cerveza. Está bien, esa es de la República que ella me fue a decir de la pequeña. Me fue a dar el precio de esa. ¿Cuánto cuesta? 211 pesos. ¿La quiere? Digo yo. No, muchas gracias. De la pequeña, pero eso es un abuso. Aparte de, está bien, me pasó una vez así mismo, como estaba diciendo, como dijo un colega, en cuanto a los supermercados en el Bravo, cuando yo vivía con la mujer, habían dinero que estaban puestos de más. Y ella hizo así mismo, ella lo publicó en las redes. ¿Sabe que ellos de una vez le tiraron a ella para hacerle el reembolso? Y yo digo, pero es que ellos lo que tienen que hacer es dejar su vagamundería, porque no me voy a decir usted a mí que yo viviendo en el Alcarrizo, vamos a sumar, ellos pusieron 300 pesos de más, que aunque uno lo vea poco, es mucho. Entonces voy yo a salir de nuevo de los Alcarrizos a pagar 200 para que ellos me den los 300, donde eso debió evitarse. Otro caso fue allá en Asua, en un colmado, ya para terminar. Una sobrina mía me dice, la modelo están a 50, la grande. Digo, ¿cómo que la modelo están a 50, la grande? Edison, una pregunta, Edison. ¿Usted vive dónde, Edison? ¿Usted vive dónde? Yo estoy viviendo ahora mismo aquí en Buenos Aires de Herrera. Bueno, entonces yo espero que usted sea lo primero en participar en la formación de la Asociación de Defensa de los Consumidores de Buenos Aires. De eso estamos 5-5. Empezaremos en cuanto a eso. Ahora, para terminarle el cuento de allá de lo sucedido en Asua, cuando ella me dice que la modelo están a 50 pesos, la modelo la grande, que no hay ni la pequeña, cuestan 50. Yo digo, ahí tiene que haber algo raro. Cuando yo fui al colmado, él me dice, sí, a 50 pesos. Yo veo, las cervezas estaban vencidas. Y aparte de la cerveza, habían unos sinnúmero de salami y jamón. Todo echado a perder ahí mismo, allá adentro en el cuarto frío. Digo yo, no, pero esto no procede. Porque usted sabe que un producto de eso se daña y aún sigue echando a perder los demás productos que hay adentro. Edison, vamos a dejarlo ahí, Edison, ya. Bien, señores, miren, llegamos al final de esta ruta de derecho administrativo con este taller de derecho del consumidor. Nosotros nos encontraremos próximamente en enero. Claro, nosotros no tendremos una ruta completa, día completo, pero sí vamos a hacer algunas actividades. Por ejemplo, yo tengo una persona que se llama Nafi Rodríguez, que escribió el primer libro de Derecho del Consumidor de República Dominicana, que yo tenía previsto para hoy. En cualquier momento de esto, hacemos una conferencia y yo lo voy a invitar. Ahora, yo le estoy invitando a todos ustedes, los que estén interesados en formar asociación de consumidor, ustedes me llaman y yo les doy su apoyo y me comprometo a dar una conferencia virtual y quizá en algún momento presencial. Ahora, yo espero que de este grupo salgan por lo menos 10 o 15 asociaciones de defensa de los derechos de los consumidores a nivel de provincia y sobre todo la provincia donde no hay sucursal de Proconsumidor. Así es que en enero, o no en enero, en diciembre,
me escriben a mi celular, el celular está en el grupo, yo lo puedo ayudar y puedo orientar. Vamos a empezar, señores. Vamos a empezar, vamos a pasar de la teoría de la acción. Aquí hay mucha gente que se ha comprometido y dice que sí, pero no es teoría, es resultado. ¿Estamos claros? Entonces, decía John F. Kennedy, lo importante no es lo que tu país puede hacer por ti, sino lo que tú puedes hacer por tu país. ¿Estamos claros? Entonces, no preguntes lo que tu país puede hacer por ti, sino lo que tú puedes hacer por tu país. Yo quiero despedirme con esta frase de Paulo Freire, que dice, vamos a ver, ok. Esta frase, primero, antes de despedirme, agradecer a todos ustedes la paciencia que han tenido para conmigo, ¿verdad? Y aguantar quizá mi impertinencia en algún momento y también mi ímpetu y quizás que hablo en una forma, no sé, quizá un poco avasallante en el sentido de que peleo con ustedes para que ustedes aprendan y para que ustedes investiguen. Pero esa es mi forma y yo creo que eso no está mal, ¿verdad? Porque al final ustedes son los primeros que tienen que tener interés en aprender sobre estos temas, porque estos temas yo no lo sé. Ahora, si usted, y además, sobre todo, esto es para la persona que tiene interés en formar sus acciones, recuérdese que lo que nunca se comienza, nunca se termina. Si nosotros creamos asociaciones de consumidores a nivel nacional, nos vamos a convertir en una fuerza y hay que hablar con nosotros. Se lo digo hoy. ¿Estamos claros? Porque muchas veces uno se queja de este país que habla de Europa, de los países nórdicos, de Finlandia, de Noruega, pero en esos países las personas son ciudadanos, no son habitantes. Entonces, el gran reto que tenemos nosotros es dejar de ser habitantes y convertirnos en ciudadanos. Termino con esta frase de Paulo Freire, que dice, enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su producción o su construcción. Quien enseña aprende a enseñar y quien enseña aprende a aprender. Yo le voy a dar oportunidad a una persona que si quiere decir algo para despedir esta ruta, lo puede hacer, pero solamente una persona. Por favor, levante la mano para que David le dé la oportunidad. Adelante. Levante la mano quien quiera despedir el grupo y hacer alguna reflexión. No hay valientes, están asustados. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, a Wilda Hernández, a Wilda, adelante. David, dale chance a Wilda, por favor. Buenas noches, maestro. Buenas noches a todos los compañeros. Realmente, esto casi 4 meses que tenemos con usted, tanto en el derecho administrativo como en el derecho constitucional, fueron sumamente de mucha importancia. Y realmente yo lo voy a llevar a la práctica, cada uno de los conocimientos adquiridos acá, porque fueron conocimientos, aparte de teóricos, fueron prácticos, llevados a lo vivido. Y realmente yo soy una de las que no quería que los cursos se terminaran, incluso le dije a usted que dieran el procesal constitucional y eso, porque realmente son de mucho interés, de suma importancia. Y deseándole también a usted que el Señor siempre lo ilumine, lo basta de conocimiento, porque así usted nos puede transmitir su conocimiento, que son sumamente importantes. También a los compañeros que aunque no lo tengan a usted ahí en la plataforma, que vayan a leer los artículos que usted tiene, que son artículos que tienen mucho sustento, y también son, igual como ustedes dan la explicación, así mismo son sus artículos. Y dándole las gracias, esperando verlo con más continuidad en la ruta. Bueno, muchas gracias, Wilda, por esas palabras. Realmente me llenan de emoción. No puedo llorar delante de ustedes porque me da un poco de vergüenza, ¿verdad? Pero bueno, gracias a todos. Buenas noches y nos mantenemos en contacto. Así que yo espero que me vayan escribiendo para que vayamos formando asociación. Tenemos también ahí a Raiza, que nos va a ayudar con ese tema en pro consumidor y cualquier tema de denuncia, lo que sea, también, o sea, tenemos, gracias a Dios, a Raiza ahí que nos va a ayudar con esa experiencia que tiene ella sobre todo, y nos va a orientar. Así que ustedes saben, yo estoy disponible para esto. Yo quiero que la creación de asociaciones de consumidores sea una realidad. Quiero que pasemos de la teoría a la acción.
por el bien de nosotros y por el bien de 10 millones de consumidores y usuarios que tenemos en República Dominicana. Buenas noches, que Dios le bendiga y nos mantenemos en contacto. Feliz noche para todos.